tener ante esta situación o probables casos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Oh, Hola, hola, buen día. ¿Nos escucha? sí, buen día, lo escucho, estoy en la chacra ahora, por eso Ah, se va a escuchar de fondo mi perra que está gritando ahí. está bueno, está bueno. Trabajando en la chacra hoy. No, no, yo crío ovejas de calidad, de raza, Ajá. Santa Inés, y a eso me dedico, Ah, bueno, básicamente. buenísimo. Ujú. Pero además con un importante trabajo en lo que hace a distintas problemáticas, entre ellas el bullying, de lo que queríamos por allí charlar para que como padres o como comunidad estemos atentos a estos posibles casos. Sí, por supuesto, es algo muy cotidiano, aunque nos parezca mentira. Cuando empezamos a hilar fino, nos vamos a encontrar que en nuestra cultura está inserto el bullying. Y lo Ujú. vamos a explicar seguramente ahora. Perfectamente, es lo que queremos justamente que usted nos ilustre y que nos cuente un poquito más al respecto. ¿Qué podemos decir Bueno, acerca del bullying? bueno, que es básicamente traducción de acoso escolar. Así surgió al comienzo. Después se fue ampliando a las diferentes temáticas que hay dentro de la sociedad, pero el bullying existe, es una realidad, está dentro de las familias, está dentro de la sociedad, está dentro de la cultura y bueno, lo podemos ver en de diferentes maneras. Por ejemplo, en el área escolar, donde me ha tocado la mayor parte de desempeño, Ujú. tanto en la escuela primaria como capellán, después en el área de psicopedagogía, también en el secundario y en la universidad. Y bueno, es repetitivo, pero eso es cultural y le voy a explicar por qué. Ujú. Seguramente usted ayer vio el partido de River y Boca, Sí, ¿correcto? sí, sí, Bueno, y todos quedaron impactados por el penal y por lo que se armó después. exacto. Ahora bien, ¿qué hizo un jugador de River, un tal palestino? ¿Qué hizo Festejar frente al... ujú. ¿eh? Festejar el gol, Se, claro, burlarse, se provocar. burló, se provocó, se burló. Y la burla, que es una ira reprimida, se manifiesta de muchas maneras. Este era el caso que lo hizo por algún problema anterior que ya había tenido por los diarios, etcétera, lo hizo frente a los jugadores de Boca Ujú. y tuvo la reacción de violencia, la reacción de violencia. Ahora, él solo no lo hizo otro jugador previo con la hinchada de River cuando le mostró el pecho frío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que los jugadores imitan a la sociedad, son parte de la sociedad y lo imitan permanentemente como cualquier ser humano. Ujú. Doy otro ejemplo para que vean cómo el bullying se ha expresado en el fútbol, que es la característica propia de los argentinos, por supuesto. Eh, ¿Qué hizo la selección argentina frente a los franceses o una parte de la selección? Le hacían carita y Ujú. eso produjo un revuelo en Europa. Es que realmente el bullying es un acoso que se hace al otro provocando una reacción. En este caso lo hemos visto en el fútbol Sí. precisamente, pero llevado a la parte escolar lo vemos también en los chicos. Cuando, por ejemplo, y usted lo sabrá porque es parte de nuestra cultura, ¿quién no le ha sacado la lengua alguna vez a un chico? Ujú. ¿No es cierto? Estando en la escuela primaria, aún más grande inclusive. Qué quiere hacer la persona, el chico, el grande, el adolescente sacándole la lengua? Es una manera también de provocación, es Sí. una manera de acoso cuando eso va también acompañado de empuje, de discriminación, porque se lo deja de lado al chico, por ejemplo, esto lo he visto en la escuela, ¿m? Cuando un chico no tiene las características
normales, entre comillas, es un término de normalidad, es para la discusión, cuando, por ejemplo, se pone aritos o, o se tatuaje o va diferente vestido al colegio o se cortó todo el pelo, como ha pasado en algunos colegios, el resto de los compañeros dice, pero este es un loco, a este no lo queremos en la clase, y ahí empieza todo un tema de acoso que se va manifestando con burlas, con empujes, con ironías, y va desencadenando que el chico llegue a un extremo de o tira todo por la borda yéndose del colegio o agrede llevando un arma o se suicida, que son los casos que han pasado en todas partes del mundo. Y esta es una realidad que comienza en la casa. Esto comienza en la casa, comienza en la escuela, con la educación. Sin educación y castigo, son dos cosas que tienen que ir permanentemente, y no digo castigo de la ley, castigo, este chico necesita una reprimenda, que puede ser privarle de algo, de que le guste, con consejos de las personas mayores. Todo esto es un proceso educativo, cultural, que se tiene que hacer, porque nosotros estamos muy mal moralmente, éticamente, y no nos damos cuenta que el mundo cambió y está cambiando, y tenemos que ser tolerantes, aceptar al otro como es, no burlarse, no entrar en ese acoso que se da en todos los parámetros de la vida, en la policía, en el empresario, etcétera. Bueno, hablé demasiado. No, Quizás ustedes tienen preguntas. No, está bueno esta introducción como para por allí meternos un poquito más en el tema, pero me quedó esto de que es algo cultural, que quiere decir, cuando hablamos de algo cultural, que nos va a llevar mayor esfuerzo y tiempo incluso revertir esa situación o que siga ocurriendo. Claro, esto no es de un día para otro. Esto puede llevar generación, inclusive una generación o dos, si se procede bien, si hay un cambio de mentalidad en la sociedad, si hay un proceso de decir, vamos a madurar, vamos a dejar de ser chiquilines, inmaduros, vamos a comenzar a formar un criterio de humanidad comprensible para todos, donde lo que se predica desde los púlpitos de las iglesias y demás sea una realidad. Decimos que todos somos hermanos porque Cristo nos unió. Ahí entro en un tema religioso que también me compete como capellán, pero es así. Y después en la práctica hacemos todo lo contrario. Entonces tenemos que empezar a ser coherente con lo que decimos, con lo que creemos y con lo que hacemos. Perfecto. Oscar, en la idea esta de cambiar, ¿no?, de mejorar, de madurar, ¿en dónde cree que es más fácil para poder apuntar? ¿A los adultos, al que tiene que enseñar, o a los chicos, que son los que por ahí son más fáciles de cambiarles porque tienen poca trayectoria en la vida? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar por los adultos. Evidentemente, los niños toman el ejemplo de los padres desde que comienza. Bueno, el proceso de cualquier animal evidentemente es así también, y nosotros nos escapamos de esa lógica. Entonces, la imitación de los chicos se da en el contexto de los mayores. Si los mayores tienen conciencia de que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar el bullying de lado, ¿me entendés? En todos los ámbitos, inclusive familiar. Tomo un ejemplo, mira, que esta semana también me tocó atender a un paciente de una circunstancia bastante insólita. Por ejemplo, decimos, en la familia siempre hay una oveja negra, ¿correcto? Sí. O por lo menos se dice, sí, yo tengo una oveja negra en la familia, sí, ¿y cuál es el concepto de oveja negra?
es donde la persona recibe el acoso de alguna manera permanente desde niño y se va formando en que él también es una oveja negra. Es una profecía autocumplida, como se dice en psicología, pero es una realidad que todos, de alguna manera, los que forman parte de este círculo de oveja negra, también son responsables, muy responsables. Cuando al chico se le dice, este es un diablo porque anda de un lado al otro, ¿por qué decir así? ¿Por qué empezar con un acoso que le va generando al chico un complejo de inferioridad posiblemente o un sentimiento de inferioridad? Y entonces eso después va provocando otras enfermedades y patologías que pueden llegar también al extremo del suicidio. Entonces hay que empezar a cambiar los adultos en la formación que se está dando, por supuesto que se está dando ahora en los colegios, en la sociedad, pero va a llevar tiempo. El bullying y el acoso escolar y el acoso familiar, en este caso, el acoso en las empresas con personal, también se da en todos los ámbitos. Por eso es una preocupación y por eso fue el Día Mundial del Bullying, el lunes, ¿cuándo fue? El viernes creo que fue. La semana pasada, sí. No, porque ya pasó varios días que queríamos tener esta charla, entonces se me van pasando los días de la mente, pero sí, es súper importante que terminemos con estas cosas. Estoy recordando casos de masacres en Estados Unidos, en Brasil, un chico que entró a la clase también porque sufría bullying y liquidó a varios. Bueno, es un asunto realmente difícil, pero se puede, empezando con la educación, empezando con las leyes que castigan los acosos y como se está dando ahora también, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, la ley también es dura en estos temas. Así que yo creo que hay que empezar ahí, ¿no? Y el chico es maleable, el chico va a entender y va a ir comprendiendo la realidad. Hay películas, hay dibujos animados que también pueden ayudar al chico a entender la cuestión de que no debe burlarse, que no debe acosar, y los maestros también están en eso, que hay que cambiar bastante el tema de conciencia en las docentes. Hace ya un tiempo que se viene hablando, digamos, de la problemática, que se ha tomado también otra iniciativa como para ir trabajando en los distintos ámbitos. ¿Usted cree que en ese sentido fuimos mejorando o tomando mayor responsabilidad como para que no siga ocurriendo, por lo menos bajar los índices? Sí, yo creo que hay que ser responsable de las esferas. Bueno, acá entramos en una temática más profunda. Las políticas sociales se hacen de arriba hacia abajo, ¿correcto? No solamente por el gobierno que dirige, sino por las leyes que saca el Parlamento, y de ahí hacia abajo se va apuntando con una política educativa que no está ajena a la política general de los gobiernos y de los estados. Entonces esa política educativa para mí es central en el proceso de aprendizaje cultural y social, y por eso es importante que todos tomemos conciencia de esta enfermedad de bullying que existe, que es una realidad en nuestra sociedad y que tenemos que producir los cambios en lo más pronto posible, aunque sabemos que va a llevar muchísimo tiempo. Un proceso cultural de cambio no es tan fácil, salvo que sea una guerra o un determinismo determinado, ¿no es cierto?, que puede ser una catástrofe natural, ambiental, pero si no, es un proceso Perfecto. que se tiene que ir dando.
Ujú. Bueno, le agradecemos mucho por este primer contacto. La idea es Eh, periódicamente charlar un poco más, ir profundizando, ir aprendiendo entre todos, tanto nosotros como nuestros oyentes, para todo trabajar en conjunto, porque tiene que ver con una problemática en la que tenemos que trabajar en conjunto, justamente como bien lo decía. Así que muchas gracias sí, por sí. atendernos. ¿Tenés un minuto? ¿Tenés Sí, un minuto? sí. Bueno, te agradezco. Cintia, ¿no es cierto? Gladys. Ah, Gladys, bueno, no me Está acordaba bien, el no hay nombre. problema. Bueno, yo soy capellán, también estoy compartiendo con la policía y hoy es el Día de la Policía de Misiones. Sí, Quiero enviarles mis saludos a todos los policías en ejercicio de la fuerza y también retirados, especialmente al comisario de Cerro Azul, José Arzamendia, a la comisaria de la mujer, Morales Sandra, y el comisario de Andrade, Mesa. Para ellos van también mi respeto, mi saludo y que tengan mucha fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, quiero felicitarles a ustedes en el programa porque tocan temas que hacen y competen a la madurez de la sociedad cuando tocan el tema del bullying. Tenemos también, yo me olvidé de comentarles que sí. esto lleva también a la depresión. Y esto se ve en todos los aspectos, se ve en la policía, se ven en muchísimos lugares de nuestra sociedad que terminan en algunos casos con el síndrome de burnout. Mm. Es un tema que lo podemos dejar para la próxima. Cómo no, será con mucho gusto. En principio, lo primero que tenemos que pensar y me queda de esta charla es tener en cuenta nuestras actitudes antes o nuestras declaraciones, nuestras expresiones, de qué manera impacta en el otro y evitar todo esto de etiquetar ya desde chicos a Exacto. nuestros niños y jóvenes. Gracias nuevamente y que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Hasta pronto. Hasta la próxima. El capellán Oscar Figueroa, que hablando de esta problemática, y me parece que está bueno esto de